hacer pilates tiene que ver con mi forma física. Hacía muchos años que no hacía nada y realmente tengo un trabajo difícil en que tengo que mantenerme. Y pensé que la mejor manera era pilates. Todo el mundo me hablaba y demás, compañeros, y, oh, pilates está muy bien. Pensé, bueno, vamos a probar, tal. Y vine un día, anduve por aquí, hice algunas cositas y me pillaste, me dijiste, venga, ¿quieres probar pilates? Y yo, sí, venga, va, dale, ven. Y así que me animé. ¿Por qué con un entrenador personal y no venir a clases de grupo? Pues en realidad porque creo que necesito ser dirigida en estos momentos y que yo sola no corrijo todo lo que debería corregir. Y eso es importante. A mí lo que me gustó más el objetivo que más ilusión me hace que hayas conseguido es el tema del asma. Que viviste con asma, con el Ventolin, ¿te acuerdas? Sí. Y a través de trabajar la respiración con el pilates, fuiste mejorando bastante. Sí, de hecho empecé a conocer un poco más mi respiración y cómo controlarla a partir de las clases de pilates y efectos que me he mejorado mucho. Acabo de controlarlo del todo, pero me he mejorado muchísimo y tiene que ver con lo que hacemos juntas, ¿no? Los lumbares también mejoraron. Las lumbares, las cervicales, ¿no? Todo que hay cosas que debo controlar, ya sabes, ¿no? El tema de los hombros, que utilizo demasiado y demás, pero sí, las lumbares fantásticas. Trabajamos con ella la reeducación postural para mejorar su postura y que evitar el dolor cervical, el dolor lumbar. Y con el tema de la respiración que trabajamos a partir de pilates, mejoramos un poquito más el tema del asma y el tema de musculación. Y de paso, si bajamos unos kilitos, pues fantástico. Pero sí, en fin. Hicimos un poquito de cardio, fuimos a los mandaría algunos tipos de cardio, aparte hicimos tonificación. Empezó que le gustaba hacer las abdominales, que se ahogaban del asma. Las cervicales y todo le costaba mucho, pero ahora ya las hace seguidas, se mantiene más arriba, con las escápulas más arriba, que es difícil, y hay un poco de peso.